Tenía apenas 22 años, estaba lleno de energía y esa confianza propia de la juventud. Esa mañana, después de abrazar a mi madre, besarla y partir, encendí el estéreo del auto y salí a la carretera como si el mundo fuera mío. Pero el cansancio de la noche anterior pasó factura. Horas sin dormir, un viaje de 6 horas solo para pasar mi cumpleaños con ella y ahora el regreso a la universidad. Mi madre incluso intentó convencerme de que descansara, pero yo era testaruda y me quedaba hablando hasta tarde, como si cada minuto con ella valiera más que cualquier precaución. Cuando finalmente me despedí, apenas había dormido. Me desperté antes del amanecer, lista para afrontar el camino de regreso. Mi madre, con un gesto extraño, me entregó su celular. «Toma esto», dijo, con un tono que no admitía discusión. Me reí por dentro, considerándolo innecesario, pero conservé el dispositivo. Después de todo, yo era invencible, ¿verdad? Puse el pie en el acelerador, el sonido fue fuerte, y salí como siempre lo hacía, demasiado rápido, como si el peligro fuera algo que solo les pasaba a otros. Alrededor de las 7:30 de la mañana, el sueño me venció. No fue una siesta, fue un apagón. Cuando me di cuenta, estaba en otro mundo. Miré hacia un lado, vacío. Miré por el espejo retrovisor, nadie. Y luego, mientras miraba hacia abajo, vi que la aguja del velocímetro superaba los 160 km/h. El pánico se apoderó de mí. El camino que tenían delante ya no era recto, sino una curva sinuosa que descendía hacia el río Columbia. Y lo peor, iba en la dirección equivocada. El asfalto tenía esa línea amarilla del lado equivocado. Mi corazón se aceleró. Intenté respirar profundamente y recuperar el control, pero el coche parecía tener vida propia. Cada movimiento del volante era una lucha. Pisé el freno, pero el rocío de la mañana hacía que el asfalto estuviera resbaladizo. La parte trasera del coche patinó. Intenté arreglarlo, pero ya era demasiado tarde. El neumático encontró una zona seca y, de repente, estaba volando. No había ningún parapeto, solo el vacío. El cielo se abrió ante mí, abajo, la caída parecía interminable. No había forma de escapar. La muerte era segura. Mientras gritaba, algo, o alguien, me tapó la boca, como si impidiera que salieran las palabras. Y entonces todo cambió. Hoy, Harold comparte su experiencia cercana a la muerte en un relato que te dejará sin aliento. Apenas podía hablar al grabar el vídeo, tal era la emoción. Su historia es un testimonio escalofriante de un encuentro con el infierno. ¿Y el detalle más impresionante? Todo sucedió en su cumpleaños número 22. Una fecha que debería haber sido una celebración, pero se convirtió en un parteaguas. Estudió en Bellevue, Washington, y no quería celebrar su cumpleaños lejos de su familia. Decidió viajar 6 horas solo para pasar la noche con su madre. Llegó tarde, habló hasta altas horas de la madrugada y al día siguiente salió temprano para regresar a la universidad. Pero el cansancio habló más fuerte. El sueño lo puso al volante, y el resto, bueno, ya lo sabes. No te pierdas esta poderosa historia. Puede cambiar tu perspectiva sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. La luz más pura que jamás había tocado mis ojos atravesó la oscuridad como una espada. No era el resplandor del sol ni el reflejo de los faros distantes, era algo más allá de lo que cualquier palabra humana podría describir. Y entonces, como si el universo mismo hubiera contenido la respiración, lo escuché de nuevo: ¿qué quieres hacer? Esta vez no hubo dudas. No había lugar para la negación. Sabía que me enfrentaba a algo más grande que yo, mayor que cualquier fuerza que hubiera conocido. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió. No fue miedo, fue un reconocimiento brutal y crudo de que toda mi vida había sido una mentira. Cada elección, cada violencia, cada pacto hecho en la sombra, todo estaba ahí, expuesto, sin excusas. No tuve respuesta. No en ese momento. Pero algo en mí sabía que ya no podía huir. Luego, con voz temblorosa, como si cada palabra me arrancara el alma, dije: quiero volver. Silencio. Y entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, sentí una presión inmensa, como si unas manos invisibles me empujaran de regreso a un lugar en el que no quería estar, pero que de alguna manera ahora necesitaba estar. No fue mi cuerpo el que regresó. Era algo más profundo. Algo que ni siquiera sabía que había perdido. De repente, abrí los ojos.
estaba de vuelta. El coche seguía cayendo. El viento aullaba a mi alrededor. Pero ahora lo vi. Vi el mundo de una manera que nunca antes había visto. Cada hoja del árbol, cada grieta en el asfalto de abajo, cada estrella en el cielo, todo pulsaba con una vida que nunca había notado. Y entonces, con un estrépito que me sacudió hasta los huesos, el coche cayó al suelo. Pero no sentí ningún dolor. No sentí nada. Porque, en ese preciso segundo, ya no estaba allí. ¿Y lo que vino después? Bueno, esta es una historia que cambiará todo lo que piensas sobre la redención, sobre las segundas oportunidades y sobre el poder de una elección tomada en el momento más oscuro de tu vida. ¿Estás listo para escuchar el resto? Lo que noté fue el olor. No gasolina, ni metal retorcido, sino algo más denso, más antiguo, el olor a sangre seca mezclado con el sudor del miedo. Y entonces, como si alguien hubiera accionado un interruptor, me di cuenta, estaba muerto. O casi. El hombre se acercó lentamente, sus botas crujiendo sobre la tierra seca. Sus ojos no estaban fijos en mí, sino a través de mí, como si yo fuera un fantasma que solo él podía ver. Y tal vez lo fue. Porque cuando se arrodilló a mi lado, su voz era ronca, casi un susurro: «Hijo, estás vivo». Vivo. La palabra resonó dentro de mí como un disparo. Acababa de ver cada pecado, cada mala elección, cada noche desperdiciada en una bruma de alcohol y violencia. Había pedido perdón en menos de un segundo, como si el tiempo se hubiera doblado solo para mí. Y ahora, aquí, con las manos temblorosas y los vaqueros empapados de rojo, sabía que no merecía una respuesta. Pero el hombre no esperó. Me agarró por los hombros, me sacudió como si fuera un muñeco de trapo y gritó: «Respira, amigo». Y entonces, respiré. No fue un suspiro ni un grito ahogado. Fue una sacudida, como si alguien me hubiera introducido aire en los pulmones. Mi pecho se levantó, abrí los ojos y, por primera vez en 9 años, sentí. Sentí el dolor punzante en mis costillas, el sabor del hierro en mi boca, el peso de mi propio cuerpo destrozado. Sentí, sobre todo, el peso de esa pregunta: ¿por qué? ¿Por qué yo? El hombre me arrastró hasta el costado del camino, se quitó el abrigo y me cubrió los hombros. No me preguntó mi nombre, no me juzgó, no bromeó sobre el estado en el que me encontraba. Simplemente dijo en voz baja: «Tienes suerte de estar viva». Pero suerte no es la palabra adecuada. Alguien allá arriba todavía tiene planes para ti. Y en ese momento, con el sol golpeando el asfalto y el viento llevando olor a diésel y polvo, lo supe. No fue una coincidencia. No fue una coincidencia. Era una deuda y acababa de recibir el recibo. El hombre me llevó al hospital. En el camino no dijo nada más. Pero vi la forma en que me miraba por el espejo retrovisor, como si yo fuera una bomba esperando a explotar. Y tal vez lo fue. Porque cuando llegamos, cuando los médicos me rodearon y empezaron a gritar órdenes, cuando las luces fluorescentes me quemaron los ojos y las agujas me perforaron la piel, me reí. No fue una risa de alivio. Era la risa de alguien que acababa de comprender el tamaño de la trampa. Porque ahora ya no tenía más excusas. No hubo más noches desperdiciadas, ni promesas vacías, ni ilusiones de que mañana sería igual que ayer. Tuve una oportunidad. Y si lo desperdiciaba, no habría más segundas oportunidades. En esa cama de hospital, con el pecho cosido y el alma expuesta, hice un juramento. No por Dios, no por el hombre que me salvó, sino por mí mismo: si me fuera de allí, no sería el mismo. No sería el tipo que dispara primero y hace preguntas después. No sería el fantasma que rondaba por las calles, ni la figura que la gente veía y de la que apartaba la mirada. Sería real. Y así empezó. No con un milagro, no con una señal divina, sino con el sonido de un camionero frenando en el momento adecuado. Con olor a sangre en sus jeans. Con el dolor de alguien que despierta a la verdad demasiado tarde, pero no demasiado tarde. Porque, al fin y al cabo, la redención no se trata de ser perfecto. Se trata de tener el coraje de levantarse cuando lo único que merecías era quedarte abajo. Y yo. Me levanté. Ahora la pregunta es: ¿y tú? Como si allí se hubiera proyectado el mundo entero, en alta definición, solo para mí. Y no fueron escenas aleatorias. Era yo, cada versión de mí que había sido, cada elección que había hecho,
cada mentira que me había tragado como si fuera verdad. Vi al niño llorando escondido en el baño porque tenía miedo de estar débil. Vi al adolescente reír demasiado fuerte para ocultar el vacío. Vi al joven que llevaba su ira como una armadura, su gorra calada sobre sus ojos no para ocultar su rostro, sino para no tener que enfrentar su propio reflejo. Y entonces, en medio de esa película interminable, algo pasó, lo entendí. No con palabras. No lógicamente. Pero con un dolor tan profundo que sentí como si mi pecho se fuera a abrir por la mitad. Porque allí, en esa pantalla, yo no era el héroe de mi historia. Yo era el villano. Y lo peor. Sabía que merecía cada segundo. Pero entonces, y solo entonces, algo cambió. No era un ángel que descendía con trompetas. No era una voz que tronaba desde el cielo. Fue más sencillo. Era la sensación de que, por mucho que lo hubiera arruinado, por mucho que hubiera roto todo a mi alrededor, alguien todavía me estaba reteniendo. Para no juzgarme. Para no condenarme. Pero para recordarme a mí mismo que incluso en el fondo, todavía tenía una opción, seguir cayendo o empezar a subir. Y elegí escalar. Cuando desperté en el hospital, con mi madre y mi abuela llorando como si hubiera resucitado de entre los muertos, porque, en cierto modo, así fue, no fue solo el cuerpo el que regresó. Era algo más grande. Faltaba algo que ni siquiera sabía. Porque mira, no todos los días miras las cicatrices de tu cabeza y ves no solo lo que te dolió, sino lo que te salvó. No todos los días te cepillan los dientes y recuerdas que esos 2 dientes postizos no son solo un recordatorio del accidente, sino de la segunda oportunidad que vino después. No todos los días te das cuenta de que las personas que alguna vez te temieron ahora te miran como si fueras alguien que merece ser escuchado. Y así descubrí, Dios no nos da milagros para hacernos perfectos. Él nos da milagros para hacernos reales. Porque la verdad es que nos pasamos toda la vida intentando ser alguien a quien los demás admiren, cuando lo que realmente importa es ser alguien a quien nosotros mismos podamos respetar. Y yo. Finalmente estaba empezando a respetarme a mí mismo. Pero la pregunta sigue siendo, ¿y tú? ¿Hasta cuándo permitirás que el miedo a ser juzgado te impida ser quien realmente eres? ¿Hasta cuándo usarás el pasado como excusa para no construir el futuro que mereces? Porque al final del día, la vida no se trata de cuántas veces te caes. Se trata de cuántas veces tuviste el coraje de levantarte, incluso cuando todo dentro de ti gritaba que te quedaras abajo. Y si yo pude hacerlo, ¿por qué tú no? Miraría ese pequeño punto en mi diente y pensaría, eso es todo lo que queda de esa noche. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? No fueron solo los dientes. Los médicos dijeron que debería haber muerto instantáneamente. Sin huesos rotos, sin hemorragias internas, sin cicatrices permanentes, solo esa mota de polvo como recordatorio de que, contra todo pronóstico, todavía estaba aquí. Y no fue una coincidencia. Fue una señal. Un recordatorio de que cuando Dios decide darte una segunda oportunidad, no hace las cosas a medias. Pero esta es la verdad que nadie te dice, los milagros no son solo para otras personas. No están reservados para los santos, los perfectos o los que nunca han cometido errores. Son para aquellos que están dispuestos a ver. Para aquellos que, aún en medio del caos, todavía creen que hay algo más grande. Para aquellos que, a pesar de todo, eligen dar la cara. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo sería tu vida si hoy alguien te ofreciera la oportunidad de empezar de nuevo? No cualquier oportunidad, una oportunidad garantizada, como la que yo tuve. Una oportunidad de borrar los errores, de arreglar lo que estaba roto, de mirar atrás y decir, ya no soy esa persona. Porque eso es exactamente lo que Dios te está ofreciendo ahora. Mañana no. No cuando te lo mereces. Ahora. Y no me des excusas. No digas que es demasiado tarde, que ya has hecho demasiado, que no hay otra manera. Porque yo también lo pensé. Miré mi vida, las mentiras, las traiciones, los pecados que cargaba como cadenas, y pensé que no había salida. Pero cuando esa risa demoníaca resonó en la oscuridad, cuando vi cada una de mis elecciones proyectadas en el cielo como una película de terror, entendí una cosa, el infierno no es un lugar al que vas después de morir. Es un lugar al que ya irás mientras vives. Y lo único que me salvó fue un segundo de valentía. Un segundo en el que grité, quiero cambiar. Un segundo en el que elegí creer que, incluso después de todo,
todavía había esperanza para mí. Entonces pregunto de nuevo, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo esperarás? ¿Hasta cuándo dejarás que el miedo, la vergüenza o la duda te paralicen? Porque la verdad es que no necesitas más pruebas. No necesitas una señal en el cielo ni un milagro espectacular. Solo necesitas una decisión. Ahora. Y si yo pude hacerlo, ¿por qué diablos tú no? 5 kilos. 5 kilos que podrían haberme enterrado vivo, encerrarme tras las rejas o hacerme un nombre más en las estadísticas de sobredosis. Pero ahí, en ese preciso momento, algo dentro de mí vaciló. No era miedo, era algo más profundo, como si una voz susurrara, este no es el camino. Y no fue así. Porque 3 meses después ocurrió el accidente. ¿Y si hubiera cerrado ese trato? Si hubieras seguido adelante con esa última transacción, no estaría aquí hoy. No estaría contando esa historia. No habría tenido la oportunidad de ver cómo Dios puede transformar incluso lo que parece irrecuperable. Pero la vida no deja de ponernos a prueba, ¿verdad? Después del accidente estaba limpio, pero la tentación volvió. Un día, en el trabajo en la Universidad de Washington, estaba organizando registros médicos cuando un colega me llevó aparte. Entonces, todavía tienes conexiones. Él sabía sobre mi pasado. Sabía que ya me había metido en eso. Y por un segundo, volvió la vieja adrenalina, esa sensación de peligro, de dinero fácil, de poder. Podía sentir el peso de la decisión incluso antes de responder. Fue entonces cuando miré mi placa. Empleado del Estado. Me miré las manos, manos que ya habían tenido armas, drogas, dinero sucio. Manos que ahora sostenían papeles con historias de personas que luchaban por sus vidas. Y entonces lo recordé, ya no soy ese tipo. No por mi mérito, sino porque Dios me dio una segunda oportunidad. Y las segundas oportunidades no consisten solo en empezar de nuevo, consisten en demostrar que has aprendido. Entonces dije que no. No porque fuera fácil, sino porque sabía que si decía que sí, estaría escupiendo en la cara todo lo que Dios había hecho por mí. Y esa no era una opción. Pero ¿sabes qué es más loco? La gracia no se detiene ahí. Porque incluso después de todo, incluso después de años de lucha, de recaídas, de momentos en los que pensé que no iba a funcionar, Dios seguía haciéndome retroceder. Como si dijera, aún no he terminado contigo. Y eso es lo que quiero que entiendas. No importa lo que ya hayas hecho. No importa cuántas veces caigas. No importa si el mundo te etiqueta como perdido, roto o irrecuperable. Si estás respirando, todavía hay una posibilidad. Si estás leyendo esto, todavía hay esperanza. Porque yo estaba allí. Estaba en el fondo, con los dientes rotos, el cuerpo marcado, el alma herida. Y hoy. Hoy estoy aquí, viva, libre, contando esta historia. No porque sea especial, sino porque Dios es fiel. Y si Él lo hizo por mí, ¿por qué no lo haría por ti? Entonces te pregunto de nuevo, ¿qué estás esperando? ¿Qué otra señal necesitas para entender que ha llegado el momento? Que la vida con la que sueñas no caiga del cielo, comienza con una decisión. Hoy. $10.000 en drogas en 1996. 5 ladrillos, lo llamaban. Y se suponía que sería el último trato. Había crecido siendo un chico inteligente, muy estudiado. Calculó cuánto necesitaríamos para terminar la universidad. En ese momento ya había dejado de jugar al baloncesto. Y ella dijo, mira, si tú haces este negocio nada más, vendes esta cantidad, que en la calle lo llaman pesos. Así tendrás tanto dinero, tanto para alquilar un lugar, tanto para comer. Esta mujer era brillante. Desde los 18 años trabajé en una empresa de televisión por cable, saqué altas notas, fui el cerebro detrás de todo. E insistió, después de esto, no tienes que preocuparte por el baloncesto, no tienes que hacer nada más. Vamos a poner este dinero en tu educación y serás libre. Quería hacer ese último trato. $10.000, 5 ladrillos y estarían a 3 horas de distancia porque no quería que me pillaran. Pensé, si es el último, ya vendí mi alma, pero ahora es diferente. Satanás sabe lo que hay en mi corazón, ya terminé. Necesito una palabra nueva. Drogas. No más. Quiero terminar la universidad. Yo era un tipo honorable,
obtuve un promedio de 3,4, 3,5, 3,6. Dios me había bendecido y el ambiente a mi alrededor era bueno. Empecé a creer, podría ser más que un narcotraficante. Sabía que no iba a practicar deportes para siempre. Pero cuando llegamos allí, todo lo que podía salir mal, salió mal. El tipo que debía cerrar el trato desapareció. Estaba supervisando todo porque tenía gente trabajando para mí, una mujer rusa, una mujer blanca, un hombre hispano, varios moviendo mi peso. Pero este último asunto era demasiado importante, así que fui personalmente. Llegamos a ese motel sucio y el comprador llegó 3 horas tarde. Uno de mis mejores amigos estaba allí, con gente mirando todo, lo cual en el juego es un error, cualquier cosa puede salir mal. Cuando el chico finalmente apareció, algo no olía bien. Él vino solo con otra persona, un tipo grande, pero el Espíritu Santo empezó a hablarme, ¿qué sientes? No podía explicarlo, pero era una voz clara, esto es una trampa. Dios te está advirtiendo que no hagas esto. El chico entró al baño con mi pareja y yo lo seguí. Llevaba $10,000 en una riñonera, y eso era extraño en sí mismo. Nadie lleva consigo tanto dinero, tranquilamente, como si fuera calderilla. Dijo, cerremos el trato. Pero cuando fue a mostrarle el dinero a mi chica, dijo la cantidad equivocada. En lugar de 10,000 dije 6,500. En ese momento lo vi todo. Como si el tiempo se hubiera detenido. Conocía esa mirada, esa forma de actuar. Alguien estaba tratando de burlarme. Mi amigo ya estaba alcanzando el arma, pero lo detuve. Miré a mi pareja y ella estaba aterrorizada. Sabía de lo que era capaz. El chico intentó detenerlo, pero el Espíritu Santo me dijo, tienes que hablar con ella. Salimos del baño y vi que mi contacto estaba rodeado. Bajé con ella, nos subimos al auto y comencé a preguntar, ¿hace cuánto que conoces a este tipo? ¿Cuánto peso has movido con él? De repente el Espíritu Santo gritó dentro de mí, es una trampa. Miré por el espejo retrovisor y vi varios autos, algunos con el capó abierto, otros con las luces apagadas y agentes de policía vestidos de civil. Miré calle abajo, debajo de una farola, más vehículos. Mi contacto llamó y el Espíritu Santo ordenó, ve. Ahora. Grité, es una emboscada. Rompí el teléfono y nos escapamos. La niña conducía un auto deportivo y le dije que acelerara. Hicimos un caballo de batalla, casi 200 por hora, y huimos. Esto sucedió 3 meses antes del accidente que cambió mi vida. 3 meses antes de que cayera por ese precipicio. Ahí es donde estaba yo. Cuando hablo de las cosas que el Señor me mostró, la forma en que viví el 11 de marzo de 1997, las personas a las que disparé, las puñaladas que apuñalé, la vida que llevé, fue un ascensor directo al infierno. Y yo lo sabía. Pero después de que Él me dio una segunda oportunidad, el gozo, la paz, la gratitud. Nunca más vuelves a cantar un himno en la iglesia de la misma manera. Cada palabra de adoración, cada alabanza, la sientes en tu alma. Porque sabes de dónde fue sacado. Cuando canto, soy libre, me salen las lágrimas, se me ponen los pelos de punta. Porque sé lo que es ser un esclavo. Conozco el peso de la misericordia que tuvo por mí. Y no ha sido fácil durante los últimos 28 años. Pero déjame decirte cómo Dios me salvó. Unos años después, estaba trabajando en un almacén de registros médicos, entregando documentos, me mantuve firme, mirando a cada uno a los ojos, con una sonrisa que decía, sé que tenéis buen corazón. Y no será que, después de una veintena de noes, una señora mayor, con el abrigo raído y la mirada cansada, se detuvo frente a mí. Me miró de arriba abajo, como evaluando si realmente merecía esto, y luego, con un suspiro, metió la mano en el bolsillo y me entregó un pase de autobús usado. Aquí, hijo. Dios te bendiga. En ese momento lo supe, no era solo un trozo de papel. Fue la mano de Dios diciéndome, yo te cuido. Subí al autobús con el corazón acelerado, como si cada parada fuera una señal. Bajé al centro, exactamente donde el Señor me había mostrado en la visión, y comencé a caminar por las calles que antes había evitado. ¿Y no será que, en la esquina de Pique y Tercero, justo frente a ese viejo café que todavía olía a café quemado y a esperanza, vi un cartel? Se necesita ayuda inmediato. No era una oficina elegante ni el trabajo de sus sueños.
Era un almacén de materiales de construcción, de esos que hay al final de un callejón, donde los camiones descargan antes del amanecer. Pero ahí, en ese momento, se produjo mi milagro. El dueño, un hombre corpulento con manos callosas y un acento que no pude identificar, me miró como si fuera otro niño perdido. ¿Has trabajado con esto antes?, preguntó, señalando los montones de madera y los sacos de cemento. No tenía idea de cómo cargar una bolsa de 100 libras sin romperme la espalda, pero algo dentro de mí me decía, habla la verdad, pero habla con fe. Luego lo miré a los ojos y respondí, no, señor. Pero aprendo rápido y no me rindo. Y, lo más importante, necesito este trabajo. Me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad, hasta que una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Bueno, si realmente lo necesitas, preséntate mañana a las 5 de la madrugada. Y no llegues tarde. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. No podía dormir, pensando en cómo iba a despertarme a tiempo, cómo iba a afrontar el trabajo, cómo iba a pagar el alquiler. Pero ¿sabes qué es gracioso? En medio de toda esa ansiedad, sentí una paz que no provenía de mí. Era como si Dios estuviera susurrando, ya lo tengo resuelto. Solo tienes que confiar. Y eso es lo que hice. Al día siguiente, ahí estaba yo, a las 4:45 de la mañana, con las manos temblando por el frío y el nerviosismo, pero con el corazón firme. El trabajo era duro, transportar, apilar, barrer, repetir. Pero cada gota de sudor fue una oración. Cada bolsa de cemento que levantaba era un «gracias Señor». ¿Y no será que al final del primer día el hombre me pagó en efectivo? Aquí. Esto es solo el comienzo, dijo, como si supiera que lo necesitaba en ese momento. Corrí a casa, pagué el alquiler con manos temblorosas y cuando el dueño del apartamento me entregó el recibo, lloré como un niño. No fueron lágrimas de alivio solo por el dinero. Eran lágrimas porque, una vez más, Dios me había demostrado que no me había olvidado. ¿Y sabes qué es lo más loco? Ese trabajo, temporal, duró casi un año. Aprendí a trabajar la madera, la fontanería, la electricidad. Aprendí que no hay trabajo pequeño cuando lo haces con excelencia. Y, lo más importante, aprendí que Dios no solo nos libra de las cosas malas, sino que también nos coloca exactamente donde debemos estar, en el momento adecuado. A veces la bendición nos llega en forma de un milagro espectacular. A veces se presenta en forma de un pase de autobús otorgado por una señora extraña, o un trabajo que nadie más quería, o un jefe que decidió creer en ti cuando todos los demás ya se habían rendido. Y hoy, cuando miro hacia atrás, veo cada detalle de esa época como un hilo dorado entretejido en mi historia. Porque no se trataba solo de pagar el alquiler. Se trataba de aprender que la fe no es solo creer que Dios va a hacer algo grande, sino confiar en que Él ya lo está haciendo, incluso cuando todo parece pequeño, sucio o sin sentido. Se trataba de comprender que su misericordia no tiene límites y que Él no solo nos saca del fuego, sino que nos lleva a lugares donde el fuego nunca más nos alcanzará. Aprendí en la calle, todas las estrategias que dominaba sin siquiera darme cuenta de que eran sus dones. Porque hasta la forma de negociar con un narco, de liderar un equipo, de ver oportunidades donde otros solo veían riesgos, todo eso era preparación. Y cuando finalmente entendí esto, fue como si Dios hubiera girado una llave dentro de mí. Ya no solo quería sobrevivir. Quería construir algo que durara, algo que glorificara su nombre. Entonces comencé a aplicar todo lo que sabía, pero ahora con un propósito diferente. En lugar de vender drogas, vendí esperanza. En lugar de reclutar soldados para el crimen, recluté guerreros para el reino. ¿Y sabes qué pasó? Las mismas habilidades que me hicieron temido en las calles me han hecho respetar en el mundo de los negocios. Las mismas conexiones que una vez me llevaron al peligro ahora me abrieron puertas a asociaciones legítimas. Porque Dios no desperdicia nada. Ni los errores, ni las caídas, ni los momentos en los que crees que estás perdido. Y así fue como, a los 27 años, me encontré ante una elección, seguir viviendo a medias o dejarlo todo de una vez. Le dije, Señor, ya no quiero esta doble vida. Ya no quiero despertarme con miedo, ya no quiero esconderme más, no quiero fingir que soy alguien que no soy. Y fue en ese momento que Él me mostró que la verdadera libertad no está en hacer lo que queremos, sino en querer lo que Él ya tiene preparado para nosotros. 5 años después de aquella caída al abismo, ya estaba de nuevo en pie. No porque fuera fuerte, sino porque Él me sostuvo.
No porque tuviera todas las respuestas, sino porque Él me guió. Y cuando miro hacia atrás, veo que cada paso, incluso el más sucio, incluso el más humillante, fue necesario. Porque fue allí, en medio del polvo y el cemento, cargando bolsas de 60 kilos a la espalda, donde aprendí lo que realmente significa depender de Dios. Fue allí donde entendí que la fe no es un sentimiento hermoso, sino una decisión diaria de confiar, incluso cuando todo a mi alrededor grita que desistamos. Y hoy, cuando veo personas atrapadas en ciclos de derrota, cuando escucho a alguien decir, no puedo, recuerdo esa casa del trabajo diario, esa fila de hombres agotados esperando su oportunidad, y pienso, Dios no elige a los capaces. Él empodera a los elegidos. Y si Él me eligió a mí en ese lío, podría elegir a cualquiera. Incluyéndote a ti. Ella señaló los escáneres y dijo, tuviste un derrame cerebral. No un derrame cerebral pequeño, sino un ataque cerebral que debería haberte matado. Y no fue solo uno. Fueron 3. 3 veces tu cerebro intentó apagarse, y 3 veces Dios dijo, no. Miré esos números, esos gráficos, y algo dentro de mí se rompió, no de miedo, sino de gratitud. Porque allí, en aquellas frías hojas de diagnóstico, estaba la prueba de que Dios no me había abandonado ni un segundo. Incluso cuando estaba tendido en el suelo, inconsciente, Él estaba trabajando. Incluso cuando yo no entendía, Él ya tenía un plan. Y si me salvó de la muerte 3 veces fue porque aún me quedaba algo por hacer. Fue entonces cuando entendí, la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en que Dios está escribiendo la historia incluso cuando no vemos la página siguiente. Podría haber estado amargado. Podría haber preguntado, ¿por qué a mí?, pero elegí preguntar, ¿para qué? Y la respuesta llegó como un trueno, para decirles que los milagros no son una excepción. Son el estándar de Dios cuando elegimos creer. Entonces, en medio de esa tormenta, mi esposa y yo hicimos lo que siempre hicimos, escribimos. No en tablas de piedra, sino en una pizarra que llenamos de versos, promesas y sueños. Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición sin medida. Y allí, mientras ayunábamos y orábamos, Dios empezó a mover montañas. ¿Recuerdas ese cheque de $2,000 que recibí? Así es. En 2 semanas, sin gastar un centavo, Dios multiplicó eso por $8,000, $12,000 canadienses. No fue suerte. No fue una coincidencia. Fue obediencia. Fue fe puesta en acción. Y cuando ves a Dios hacer eso una vez, ya no puedes vivir como si Él no fuera real. Pero la historia no termina ahí. Después del derrame cerebral, podría haberme dado por vencido. Podría haber aceptado que mi vida había terminado. Pero Dios me mostró que los milagros más grandes suceden cuando decidimos levantarnos, incluso cuando todavía nos duele el cuerpo. Incluso cuando la mente todavía está confundida. Incluso cuando el mundo dice, no lo lograrás. ¿Y sabes qué pasó? Me convertí en camionero. Sí, escuchaste bien. Después de todo, el banco, el negocio, las conferencias, las curaciones de las que fui testigo, Dios me puso detrás del volante, conduciendo por las carreteras de Canadá. Y fue allí, entre las largas horas de silencio y los paisajes que pasaban fuera de la ventana, que empezó a contarme el siguiente capítulo. Porque la verdad es que Dios no nos usa a pesar de nuestras debilidades. Él nos usa a causa de ellos. No necesita superhéroes. Necesita gente dispuesta a decir, sí, incluso cuando todo dentro de ti grita no. Y fue así como, incluso después de perder a mi prima, a la que vi transformar vidas, que soñaba con empezar de nuevo a mi lado, incluso después de casi morir, entendí que el duelo no es el final de la historia. Es simplemente el lugar donde Dios comienza a escribir algo nuevo. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada caída, cada derrota, cada momento en el que pensé que todo estaba perdido, fue simplemente Dios preparando el terreno para algo más grande. Y si Él me hizo eso a mí, un hombre destrozado, con cicatrices en el cuerpo y el alma, imagina lo que podría hacerte a ti. La pregunta no es, ¿puede Dios usarme? La pregunta es, ¿estoy dispuesto a dejar que Él me use? Porque la fe no es un sentimiento. Es una elección. Y la elección más importante que puedes tomar hoy es creer que no importa lo que hayas pasado,
Dios todavía está escribiendo tu historia. Y la mejor parte. Él está esperando que pases página. Y si a algo mayor me llamó, fue porque ya tenía preparado el camino. Y si, incluso después de todo lo que he pasado, la traición, la soledad, las puertas que se cerraron, Él todavía me eligió, imagina lo que puede hacerte. No necesitas una señal del cielo. Se necesita coraje para decir, sí. Porque Dios no trabaja con los que están preparados. Trabaja con quien está dispuesto. Y en ese momento cuando pensé que ya no me quedaban fuerzas, cuando el mundo me dijo que no podía hacerlo, fue allí que Él me recordó, no te llamé a lo que puedes hacer. Te llamé a lo que puedo hacer a través de ti. Podría haberme dado por vencido. Podría haber aceptado el trabajo en el gimnasio, aunque me dolía el cuerpo, aunque sabía que no era el plan. Podría haber dejado ese libro en el cajón, como un sueño enterrado entre facturas y decepciones. Pero cuando Dios pone algo en tu corazón, no te abandona. Él no cambia de opinión. Él solo espera que dejes de luchar contra la corriente y empieces a nadar con Él. Y así, en medio del caos, una voz familiar me dio un codazo. ¿Qué pasa con ese libro, HD? ¿Aún crees en él? Suspiré. Brian, no tengo dinero, no tengo energía, no me queda nada para dar. Pero él insistió, tienes una historia. Y historias como la tuya no están hechas para conservarse. Están destinadas a prender fuego a vidas. Fue entonces cuando entendí, no se trataba del libro. Se trataba de confiar en que incluso cuando todo parece perdido, Dios todavía tiene el control. ¿Y sabes qué pasó? La plataforma que mencionó no era solo una empresa. Era una puerta. Una oportunidad que ni siquiera sabía que existía. Pero Dios lo sabía. Él siempre lo sabe. Y cuando finalmente dejé de resistirme, cuando finalmente dije, está bien, Señor, lo haré, fue como si todas las piezas comenzaran a encajar en su lugar. No porque fuera fuerte. No porque tuviera todas las respuestas. Sino porque Él nunca me dejó solo. La pregunta no es si tienes los recursos. Es si tienes fe. No se trata de si estás listo. Es si estás dispuesto. Porque Dios no necesita perfección. Necesita entrega. Y si estás leyendo esto hoy es porque Él te está llamando a algo más grande. La pregunta es, dirás, sí. Represento hoy no fue construido por mis propias manos, sino por las manos de aquel que nunca se rinde con nosotros. Ya ves, no quería seguir adelante. El día antes de esa llamada de recursos humanos, cuando mis 15 días estaban por terminar, me arrodillé y dije, Señor, no puedo dormir. No sé qué hacer. Si tú quieres que haga negocios, está bien. Pero cierras todas las puertas que no son para mí y dejas solo una abierta. ¿Y sabes qué pasó? A la mañana siguiente me llamaron de la empresa, llegas tarde, pero no te preocupes. Te daremos $7,000. Podría haber dado un suspiro de alivio, pero entonces mi amigo llamó. Envía la información sobre esa empresa que mencionaste. Cuando miré, fue como si Dios hubiera dejado caer una revelación directamente en mi espíritu. Toda la ansiedad, toda la pesadez, toda la oscuridad desaparecieron. De repente, no solo vi un negocio, vi una misión. Una oportunidad de cambiar no solo mi vida, sino la de mi familia, mis hermanos, mi madre. Y luego, un mes después, allí estaba yo, asesorando a Matthew Plant. Estábamos en un estudio bíblico cuando la empresa que estábamos a punto de lanzar entró en preventa. Fue la semana decisiva, 20, 21, 23, 24 y 25 de abril. Oré, Dios, ¿qué camino debo tomar? Necesito pagar el alquiler de mayo. ¿Qué quieres que haga? Y él respondió, llama a Mateo. Pero necesitaba el dinero. Señor, tengo que lanzar esta cosa. Silencio. Lunes, martes, miércoles, jueves, todavía insistía. El viernes, en la ducha, escuché claramente, llama a Matthew. Salí corriendo, todavía mojado, y marqué el número. Cuando respondió, noté algo en su voz que nunca antes había notado, estaba destrozado. ¿Qué está sucediendo? Yo pregunté. Y entonces Dios me dio una palabra, dale una escritura. Ahora pregunta si ha sido bautizado. Cuando dijo, no, todo cobró sentido. Todos esos altibajos, esa lucha interna, nunca había nacido de nuevo.
Matthew, hoy vas a ser bautizado. Ese mismo día lo bauticé. Al día siguiente, Dios me dijo que llamara a mi amigo H. D. Rhodes. ¿Qué está sucediendo?, preguntó. Nada, solo quería saber cómo estás. Dijo que era genial, que iría a la iglesia. Lo encontré allí y Dios me dijo, ora para que el Espíritu Santo esté sobre él. Recé. ¿Y sabes qué pasó? Durante las siguientes 3 semanas, Matthew lanzó 52 sencillos. En la cuarta semana, su primer disco. Pasó de ganar $100 diarios a 900. Luego, 2.500 en un solo día. Hoy en día tiene millones de visitas en YouTube, está explotando en la industria de la música gospel y no se trata solo del rap, es una revolución. Pero antes de todo eso, estaba enojado. Encontré a Matthew en la calle, sin hogar, y le pregunté a Dios, ¿cómo permite el Señor que los cristianos permitan que esto suceda? Y él me respondió, ¿por qué lo permites? En ese momento tenía $400 en el bolsillo, dinero con el que podríamos haber alquilado un apartamento para los dos. Pero realmente no lo creía. No fue hasta ese día, 24 de abril, cuando decidí confiar. Y desde entonces, mi vida no ha vuelto a ser como antes. Hoy tengo 2 podcasts en proceso, trabajo diariamente con H. D. Rhodes, estoy lanzando un tercero, Gospel Music Weekly, con Matthew, y hay muchos más por venir. Todo esto en unos meses. Dios es abundante. Su misericordia es inmensa. Él es un Dios de milagros y no importa lo que hayas hecho. Antes, miraba a personas que decían que habían vendido sus almas al diablo y pensaba, lo tienen todo, dinero, fama, poder. Pero hoy sé la verdad. Detrás de las sonrisas, los contratos millonarios y los focos, hay una oscuridad que nunca da tregua. No es de extrañar que tantos artistas, atletas y empresarios de éxito se quiten la vida. La felicidad que vende el mundo es mentira. Cuando das tu alma, pierdes la paz. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, eres esclavo de una voz que solo sabe decirte, haz esto. Haz aquello. No pares. No hay descanso. No hay verdadera alegría. Pero Jesús da la paz. Paz verdadera. Ya no tenía un lugar donde vivir, pero Él me dio un propósito. He estado en el fondo, pero Él me levantó. Y si estás leyendo esto ahora y sientes que has ido demasiado lejos, que no hay vuelta atrás, te digo, la hay. No importa lo que hayas hecho, no importa con quién hayas hecho un pacto, Dios tiene los brazos abiertos. Él no quiere tu perfección. Él quiere tu corazón. Y si das ese paso, si dices, sí, prepárate. Porque Él no solo perdona. Se transforma. Él restaura. Él hace nuevas todas las cosas. La pregunta no es, ¿qué perdiste? Es, ¿qué estás dispuesto a ganar? Y la respuesta está en una palabra, sí. Y ahí estaba yo, en medio del caos, con el sol quemando mi piel dentro de ese auto, el sudor goteando como si el mismísimo infierno hubiera abierto sus puertas solo para ponerme a prueba. Pero ¿sabes lo que no salió de mi pecho? La paz. Esa misma paz que me sostuvo cuando no tenía dónde dormir, cuando no sabía de dónde vendría la próxima comida, cuando el mundo parecía desmoronarse. Porque al final del día, no son las circunstancias las que definen nuestra fe, sino lo que llevamos dentro cuando todo se desmorona. Me acusaron. Gritaron. Querían arrestarme. Pero Dios ya había escrito otra historia. Ese policía que me soltó, que pidió mi oración, no fue un accidente. Fue una señal. Un recordatorio de que, incluso cuando el enemigo pone trampas, Dios incluso usa las piedras de nuestro camino para construir algo más grande. Y yo solo necesitaba decir, sí, otra vez. Porque el mismo Dios que convirtió una pelea en testimonio, que convirtió un enfrentamiento en una oportunidad para bendecir, Él no cambia. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez tus mayores luchas sean solo el escenario de tu mayor milagro? Ese problema que parece irresoluble, esa situación que te asfixia, ese momento en el que te sientes acorralado, ¿acaso es precisamente ahí cuando Dios está a punto de actuar? No es casualidad que, después de 7 días de ayuno, después de haber puesto a prueba mi fe en cada detalle, saliera de esa comisaría no como acusado, sino como mensajero. No como víctima, sino como alguien que llevaba una palabra de vida para aquellos hombres. ¿Y el HD?
El HD. El teléfono repleto de mensajes, la gente pensaba que me habían arrestado, los rumores proliferaban. Pero ¿sabes qué es lo más importante? ¿Qué estaba haciendo Dios en medio de esa confusión? Porque al final, no se trataba de lo que yo perdí, sino de lo que Él ganó. No se trataba de lo que sufrí, sino de lo que Él restauró. Y cuando llegué a la iglesia, exhausto, sudoroso, con la adrenalina aún corriendo por mis venas, no estaba allí por casualidad. Estuve allí porque Dios no desperdicia nada. Ni siquiera las cataratas. Ni siquiera las peleas. Ni los momentos en los que te preguntas, ¿vale la pena? De acuerdo. Siempre vale la pena. Porque el mismo Dios que me sostuvo en ese auto, que convirtió una pelea en un encuentro con la gracia, que usó incluso el hambre y la sed para enseñarme a depender de Él, este Dios está listo para hacer lo mismo por ti. No importa por lo que hayas pasado. No importa lo que hayas hecho. No importa qué tan lejos creas que has llegado. La invitación sigue en pie. Y la pregunta no es, ¿qué perdiste? Es, ¿qué estás dispuesto a dejar que Dios gane? Entonces, cuando la vida llama a tu puerta con otra tormenta más, cuando el enemigo te susurra que no puedes soportarlo más, cuando todo parece perdido, recuerda, la paz no es la ausencia de problemas. Es la presencia de Dios en medio de ellos. Y Él está esperando. Con los brazos abiertos. Con un sí que puede cambiarlo todo. Derramó hasta la última gota para ti. No fue solo una muerte física, fue la entrega total del amor que nos rescata cuando pensamos que no hay salida. Y ahí es exactamente donde la gracia se revela, cuando te das cuenta de que no necesitas merecerla, solo necesitas aceptarla. Porque el enemigo quiere que creas que tus fracasos son mayores que la cruz. Que tus errores definan tu futuro. Que las puertas cerradas son el final de la historia. Pero Dios escribe finales diferentes. Él convierte la desesperación en testimonio, la persecución en propósito e incluso las caídas de otros en pasos hacia su liberación. Verás, ese hombre que intentó destruirte acabó cayendo en sus propias trampas. Las casas que debían ser tu ruina se convirtieron en cenizas para otros, mientras tú ya eras conducido a un nuevo comienzo. Esto no es una coincidencia. Es una estrategia divina. Y cuando crees que estás huyendo, en realidad estás siendo guiado. Cuando evitas la confrontación, estás preservando el llamado. Cuando renuncias a la venganza, estás protegiendo el milagro que Dios ya tiene preparado para ti. Porque la batalla no es contra sangre y carne, es contra las mentiras que intentan robar tu paz, tu fe, tu identidad. Y el arma más poderosa que tienes no es un puño cerrado, sino un corazón rendido. No es la voz fuerte, sino la palabra que resuena dentro de vosotros: buscad primero el reino de Dios, y todo os será añadido. Esa es la clave. No se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en el Dios que mueve las piezas en el tablero incluso antes de que entiendas el juego. No se trata de ser perfecto, sino de dejar que la perfección de Cristo cubra tus imperfecciones. No se trata de evitar las tormentas, sino de creer que Él está en la barca contigo y que, al final, incluso la tormenta obedece a su voz. Así que hoy, no importa lo que tengas delante. No importa quién intentó derribarte o cuántas puertas parecían cerradas. Levanta los ojos. Porque el mismo Dios que abrió el mar rojo, que resucitó a Lázaro, que transformó a Saúl en Pablo, está obrando a vuestro favor. Y Él no ha comenzado ahora. Él ya escribió el último capítulo de tu historia y es mejor de lo que jamás imaginaste. Ahora, respira profundamente. Y recuerda, no estás solo en esto. El mismo amor que te buscó cuando estabas perdido está aquí, ahora, diciendo: ven, ya he vencido por ti. Y eso lo cambia todo. Cuando le ofrecieron hiel y vinagre, cuando se burlaron de él. Y, sin embargo, incluso con el cuerpo exhausto, los pulmones luchando por respirar y los brazos extendidos en agonía, no apartó la vista del propósito. Porque él lo sabía, lo que parecía una derrota era, en realidad, la mayor victoria jamás lograda. Y esa misma victoria es tuya hoy. No necesitas cargar con el peso del mundo. No necesitas ahogarte en la sed de tus propias luchas. Porque Él ya ha dicho: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No es una promesa vacía. Es ley espiritual. Son matemáticas divinas. Cuando pones a Dios en primer lugar, Él no solo suple lo que falta, sino que lo hace desbordar.
Las bendiciones no llegan suavemente, te alcanzan, te envuelven, te arrastran a un lugar donde la abundancia es la única realidad. ¿Recuerdas Deuteronomio 28? Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. No es suerte. No es una coincidencia. Es una alianza. Es el mismo Dios que multiplicó 5 panes y 2 peces, que hizo brotar agua de la roca, que transformó las tinieblas en luz. Él está listo para actuar en tu vida. Pero le espera una cosa, que tú lo elijas a él primero. Que entregues todo, tus miedos, tus dudas, tus imposibilidades, y confíes en que Él sabe lo que está haciendo. Y ahora, déjame hablarle a tu corazón. Quizás estés viendo este momento con lágrimas en los ojos, con el pecho apretado, con la sensación de que lo has probado todo y nada ha funcionado. Pero yo os digo, Dios no está limitado por vuestras circunstancias. No se mueve según lo que ves. Él se mueve por la fe que pones en Él. Y esa fe, por pequeña que sea, es la llave que abre puertas que ni siquiera sabías que existían. Así que oremos juntos. Padre Celestial, hoy traigo ante ti a cada persona que está escuchando estas palabras. Toca sus corazones, Señor. Rompe las cadenas de la incredulidad, derriba los muros del miedo y haz arder en ellos una llama que no pueda apagarse. Porque tú eres el Dios que resucita los sueños, que restaura las esperanzas, que transforma las cenizas en belleza. Padre, te pido que cada uno aquí sea salvo, que cada uno encuentre una iglesia que predique tu palabra, que viva en el poder del Espíritu Santo. Permítales leer la Biblia, profundizar en Marcos 16, comprender el llamado de Hechos 2, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Porque ya pagaste el precio. El sacrificio ya se ha hecho. La victoria ya está ganada. Y cuando te entreguen su vida, Señor, sé, porque lo he visto suceder, que nada volverá a ser igual. La oscuridad se disipará. Las puertas se abrirán. Y lo que parecía imposible se convertirá en su nueva realidad. Gracias por esta oportunidad, Padre. Gracias por llamarnos a vivir una vida de santidad, de propósito y de poder. Nos cubrimos con la sangre de Jesús. Declaramos que el Espíritu Santo tiene libertad para actuar. Y en el nombre de Jesús decimos, amén. Que así sea. Que así sea. Que así sea.